a todos, feliz sábado tengan. ¿Cuántos se alegran de estar aquí en el templo de nuestro Dios, verdad? Qué bueno que hay un buen grupo de hermanos tempranito en esta mañana para adorar a Dios en su santo día, en su santo sábado. Y sabemos que cuando llegue este día es uno de delicia. Ayer estaba en la sociedad de jóvenes, después de tanto tiempo, ¿verdad? Y pude participar en ella y de la programación, y la verdad que fue exquisito. Y el enemigo a veces se encarga, como yo decía anoche, de que nos sintamos bien cansados, que nos sintamos agotados, adoloridos. A mí me pasó todo eso en el día viernes cuando llegué a casa. Y el día estaba lluvioso, todo eso. La coyuntura de los dedos me dolía. Y yo decía, ¿cómo yo voy a poder tocar la guitarra para dirigir los coritos? Hermanos, para la gloria de Dios, cuando pasé por esa puerta todo se me fue. Todo se me fue. Y los dedos flexibles, el cansancio se había ido. Inclusive yo decía, me voy a dormir en el banco. Pero nada de eso pasó. Para la gloria de Dios. Y hoy estamos aquí nuevamente para participar de la programación, ¿verdad? Que cada sábado la iglesia tiene para cada uno de ustedes. Queremos dar una cordial bienvenida a aquellos que nos ven a través de las redes sociales y esperamos que la programación de esta mañana sea de gran provecho espiritual para cada uno de ustedes. Saben que pueden escribirnos a través de esta página de Facebook Live IASD Espinal y nosotros pues estaremos anotando su nombre, estaremos anotando sus peticiones y al final, después del culto de adoración, estaremos mencionando cada una de las peticiones que se traigan. Así que le invitamos para que se una con nosotros en este tema de hoy que es bien interesante. Un tema que no todo el mundo conoce, no todo el mundo cristiano lo conoce. Así que estén pendientes a la programación porque van a gozarse mucho en ella y vamos a ver el gran amor, el infinito amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero antes de dar comienzo con la escuela sabática, le vamos a invitar que los hermanos que están aquí presenciales estén de pie. Aquellos que nos oyen a través de las redes, estemos en actitud de adoración y clamemos a nuestro Dios. Padre de amor, Dios del cielo, queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos das de estar aquí ante tu presencia, presentando nuestro sacrificio vivo a ti como hijos tuyos, para gloria y honra tuya. Te pedimos, Señor, en esta mañana, no sin antes darte gracias. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus cuidados, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos revive cada día y nos permite, Señor, venir con ánimo renovado hasta tu templo para disfrutar no solamente de tu presencia, sino también de disfrutar de la presencia de los hermanos, el estar unos con los otros. Y en esta mañana, en esta escuela sabática, te queremos presentar, Señor, a los oradores, a aquellos que van a estar exponiéndola, para que sea el Espíritu Santo, Señor, el que se introduzca en sus mentes y en sus corazones, para que puedan impartir tu palabra de una manera que tu pueblo pueda entender, pueda practicar, y aquel día cuando tú vengas, tengas un pueblo a que tengas que recoger para llevarlo a las naciones celestiales. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. En esta mañana tengo el grato de presentar a dos líderes, a dos personas que me gustan cuando están aquí presentando la escuela sabática. Son muy dinámicos, muy entusiastas. Nosotros necesitamos líderes que sean entusiastas, que les guste lo que están haciendo, que se esmeren por hacer lo mejor para nuestro Dios. Y en esta ocasión tenemos al hermano Gamaliel Rosado y tenemos al hermano Germán Santal, que van a estar aquí con ustedes impartiendo la lección en esta mañana, la lección número 11 de este trimestre, que lleva como título El Santuario del Nuevo Pacto. La pasada estuvimos hablando de la diferencia entre Nuevo Pacto y Viejo Pacto. Ahora vamos a estar hablando entonces acerca del santuario en el Nuevo Pacto. Así que, hermano Germán, hermano Gamaliel, el tiempo es suyo.
Buenos días y feliz sábado para todos. En esta hora nos sentimos bien contentos, bien felices porque nuestro Señor Jesús a nuestro lado está. Yo me levanté hoy con el deseo y la gana de poder compartir con ustedes, nuestros amigos y hermanos aquí presentes, y también con ustedes, amigos, que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Germán, buenos días, el Señor te bendiga. Buenos días, Gamaliel, feliz sábado. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes hoy? Yo me siento fantástico, gozoso, como le decía ahorita a nuestros amigos, porque tenemos la oportunidad, no hay nada mejor. El milagro de las redes sociales, Germán, es increíble. Poder estar en tu casa, en tu hogar, en el auto y poder disfrutar de la palabra de Dios es increíble. Pero estar aquí presente es algo sin nombre. Realmente es bonito compartir, sentir el amor de nuestros hermanos y estar aquí en la casa de Jehová. Sí, seguro, ¿verdad? Es una bonita oportunidad que tenemos de congregarnos, ¿verdad? Como hijos de Dios, como hermanos unos de los otros, para venir, estudiar la palabra de Dios y adorar juntos a nuestro Dios, a nuestro amante Padre, a nuestro poderoso Creador. Nos sentimos felices, Gamaliel, ¿verdad?, de tener la oportunidad de compartir nuevamente la lección la discusión de la lección de escuela sabática. Y esta semana, pues, hemos estado estudiando durante este trimestre la promesa, el pacto eterno de Dios. Es importante, ¿verdad? Ese pacto que Dios hace con el ser humano. Pero ¿por qué Dios quiere hacer un pacto con el ser humano? ¿Qué sale ganando Dios con un pacto? Cuando tú haces un negocio con alguien, tú, pues, obviamente en una forma, ¿verdad?, razonable, tú esperas tener algún tipo de ganancia. Eso es correcto. Pero entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué pretende Dios con este pacto? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Por qué hace ese pacto con el ser humano? Y como ser humano, quiere hacer ese pacto contigo, que estás aquí, contigo que me escuchas. Dios quiere tener esa relación contigo. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, el propósito y el resultado de ese pacto es que podamos morar juntos con Él por toda la eternidad. Amén. Sí. Amén. Hermano, nuestro Dios es un Dios de pacto. Nuestro Dios es un Dios de promesa. Un Dios que no quebranta sus promesas. Y cuando Él creó este vasto universo, cuando Él creó la tierra y los seres vivientes, es porque Él tenía en su corazón el gran deseo de poder morar con cada uno de nosotros, de vivir con nosotros, de poder disfrutar. Pero llegó algo terrible, que ya todos conocemos, el pecado, y el pecado rompió algo que existía. Muy bien, hizo una separación. Y aquí llega nuestro Señor Jesús con la gran promesa, hermano. Y es que no nos iba a dejar morir, porque todos sabemos que la paga del pecado ¿qué? La muerte. Es muerte. Y estábamos separados de Él, estamos separados de la vida. Así que lo único que nos restaba era la muerte. No era una muerte en el momento, pero era una muerte que se iba a ir dando poco a poco con el tiempo, para estar separados de la vida que era Él. Y llega Él, promete, ¿no bien? Y a través del santuario nosotros podemos ver la matemática, la metodología que utilizó el Padre Celestial para que Germán hoy y cada uno de ustedes y yo aquí presente pudiéramos ser perdonados del pecado y vivir con Él por la eternidad. Amén. Eso es maravilloso. Esta semana entonces estuvimos estudiando y en este momento vamos a estar repasando el tema de el santuario del nuevo pacto. Cuando Moisés estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?, y Dios le mostró un modelo por el cual hacer, ¿verdad?, el santuario terrenal para que el pueblo de Israel tuviera la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no?, en medio de ellos. Dios le mostró el santuario celestial y el terrenal iba a ser un modelo o una figura de esa, una réplica, hasta cierto punto, una réplica limitada, porque esto es una construcción humana. El santuario celestial es una construcción divina, o sea que tiene que ser sumamente impresionante. Ahora, el versículo para memorizar de esta semana era: porque por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Cuando el santuario terrenal estaba aquí en la tierra, ¿verdad?, y se hacían los sacrificios y todos los servicios allí en el santuario, el pecador traía la ofrenda. El pecador había transgredido la ley, necesitaba ser perdonado, porque la paga del pecado sería la muerte. Si quería vida, tenía que ser perdonado. Y
la única forma, ¿verdad? La forma establecida por Dios para poder disfrutar, ¿verdad? Del perdón del pecado es por medio de la sangre del animal, ¿verdad? De la ofrenda que llevaba en el santuario. Es un detalle, Germán, que el pecador, como usted y como yo, transgredía la ley sabiendo que la paga del pecado era muerte. No era algo que ellos conocían, pero no querían morir. Usted y yo, y amigos que me escuchan a través de las redes sociales y me ven, hemos cometido errores y sabemos que la paga del pecado, como dice la Biblia, es que es muerte, pero aún así no queremos morir. Muy bien. Y lo más importante de todo esto es que no es que solamente yo no quiero morir y tú no quieres morir. Es que Dios no quiere que ni yo, ni que Germán, ni que yo, ni que usted que está aquí presente, ni nuestros amigos que están viendo a través de las redes sociales mueran. Entonces instituye este increíble sistema del santuario. Muy bien, que los israelitas estaban viéndolo como un símbolo de lo que iba a ocurrir y tenían que entender lo que realmente eran las consecuencias del pecado. Muy bien, y como mis pecados, como mis transgresiones, entonces tenían que ser redimidos por la muerte, por la sangre, limpiados. Y ahí entonces entra este magnífico evento que no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, han tenido la oportunidad de estudiarlo a profundidad. Hay mucho que aprender cada día, pero amigos que me escuchan a través de las líneas, de las redes sociales, es importante que usted sepa que el único motivo que existía, muy bien, y que tenía Dios sobre este santuario era unir, era hacer que lo que había hecho el pecado no existiera y poderle tenerle un remedio, y el remedio glorioso, Germán. Así es, revertir las consecuencias del pecado. Y eso solamente lo puede hacer ¿quién? Cristo Jesús. Le voy a decir algo, esto es un adelanto, Germán. Ah. No había cordero, no hay toro, no hay paloma, no hay nada en aquel momento que pueda hacer eso, solamente la sangre de Cristo Jesús. Así sea. Hay una ilustración, Germán, que quiero tocarla por encimita, aunque pues prácticamente lo hago simplemente para que podamos ir entrando en la discusión de la elección. Y en la parte del sábado hay una información que nos habla muy bien, y la intención es poder reconocer y enseñarnos y mostrarnos la relación que había, muy bien, entre el santuario terrenal y el santuario celestial. Y aquí podemos ver a un señor llamado Frank. Estaba caminando. Dice él, y la descripción de la historia, que no había luna, que no había estrella. Era como si alguien hubiera cogido un pote de tinta negro y hubiera pintado el cielo de negro. No había nada. Él iba caminando, no había ninguna luz. Y mientras él caminaba, Frank siente que alguien lo está siguiendo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación parecida. Yo hablaba con una persona a quien yo apreciaba mucho, que él decía que él caminaba por las noches cierta cantidad de distancia, y a veces él cortaba por unas mangles que había y una maleza enorme que había, pero iba con miedo porque no sabía qué es lo que iba a encontrar. Así que imagínate a Frank caminando solo, muy bien, con esa oscuridad, y de momento siente pasos atrás. Así que se pudo haber asustado como cualquiera de nosotros. Y de momento, para su sorpresa, alguien le pregunta: ¿tú eres Frank? ¿Tú eres Frank, el impresor? O sea, no solamente le está preguntando si es el nombre de él, sino le está preguntando si se dedica a lo que yo creo que se dedica. O sea, en la oscuridad él pudo reconocer o pudo ver muy bien que era Frank y que era el impresor. Así que Frank dice: sí, soy yo. Pero ¿cómo usted lo sabe? Y el extraño le dice: hermano, yo no te conozco. Ajá. Es lo primero que le dice. En la oscuridad me imagino que primero lo iba a conocer. Primero, el extraño le está diciendo de la primera: yo no te conozco, pero yo conozco a tu hermano. Yo conozco muy bien a tu hermano. Yo conozco cómo él camina. Yo conozco sus ademanes. Yo conozco todo lo de él. Y en el momento que yo te vi en la sombra, me dije: este es el hermano de fulano.
fulano de tal. Frank es la impresión porque él me ha hablado mucho. Wow, es increíble ver cómo las personas pueden tener este parecido. Pero lo importante aquí de la historia fue Herman, ya te había cambiado el nombre, le dije Frank, ¿escucharon eso? No. Qué bueno que no lo escucharon. Lo importante de todo esto no es si se conocía o no se conocía, sino que su hermano en ese momento era una imagen casi exacta del otro hermano. Y en nuestra historia, a través de esta historia, lo que queremos representar es la importancia, la similitud, la sombra que era el santuario terrenal con el santuario celestial. Eso es muy buena aplicación, ¿verdad? Pero también a mí me hace recordar que nosotros, cuando otros nos vean, deben ver a Cristo en nuestra vida. Definitivamente. Sí, que al vernos, nuestras expresiones, nuestras palabras, nuestras acciones, reflejen al Dios que nosotros adoramos. Sin decir una sola palabra. Sí. Porque Frank no había dicho nada. Él simplemente actuó, él iba caminando, él iba haciendo algo natural y cotidiano. Muy bien, y ese es nuestro reto, Germán. Es nuestro reto poder representar a Jesús aquí. Y a eso nos llamó Jesús. Y cuando somos cristianos, que significa seguidores de Cristo, significa entonces que nosotros debemos de representar a nuestro Señor Jesús. Y que donde quiera que nos vean, muy bien, sea que nos miren de espalda, de frente o de lado, pueden decir, este caballero, esta dama tiene algo especial. Definitivamente. Así que vamos a continuar con la siguiente parte. Esta es la parte del domingo, relaciones. Esta parte a mí me gustó muchísimo y comienza con este texto. Lo quiero leer de otra versión, que es por lo menos la versión que a mí me gusta mucho, es Nueva Versión Internacional, dice: estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Qué cosa más linda. Wow. Estableceré mi morada en medio de ustedes. Me pregunto yo, Germán, ¿alguien le había pedido eso a Dios? No. O sea, Dios, el Padre Celestial, el creador del universo, muy bien, de momento hace estas expresiones, dice que Él quiere ser morada con nosotros. O sea, normalmente cuando tú y yo nos casamos, digo, con nuestras respectivas esposas, muy bien, que quede claro, muy bien. Nosotros fuimos, por ejemplo, yo fui donde Evelyn y le dije cuáles eran mis intenciones, muy bien, porque yo deseaba que ella estuviera conmigo, muy bien, y vivir con ella para siempre, ¿ok? Y ahora Dios viene a nosotros, mira nuestras cualidades, ¿qué podemos poseer? No puedo decirlo porque usted muy bien sabe cuáles son sus cualidades, mis cualidades, pero ¿qué fue lo que Dios vio? Más adelante, ¿verdad? Lo vamos a saber, lo vamos a entender. Pero Él viene y quiere morar con nosotros. Sí, esto es bien bonito porque Dios tiene la intención, ¿verdad?, de morar con su pueblo. Pero ¿quién es Dios? Dios es el santo y soberano. Dios es el dueño y señor, no solamente de esta tierra, sino del universo entero. Amén. Que mora en un lugar inaccesible para el ser humano, quien es adorado por las huestes angélicas y por los habitantes de los mundos sin pecado. Y Dios quiere morar aquí en esta tierra donde hay seres pecadores. Eso de Gamaliel, de verdad que cuando uno se pone a pensar eso, como que, ¿cómo es posible? Qué gran amor tiene Dios con su pueblo, con sus hijos, que estando en el lugar donde yo creo que todos quisiéramos estar, en un lugar donde la felicidad nunca acabará, donde no existe dolor, donde no existe la pena, el llanto, la muerte ni la enfermedad. ¿Quién no quisiera estar allí? Yo creo que todos quisiéramos estar allí, ¿verdad? Correcto. Pero sin embargo, no, él no estimó. De hecho, hay una cita del deseado de toda la gente que a mí me encanta, que dice: Jesús no estimó el cielo como un lugar para ser deseado mientras sus hijos estaban perdidos, mientras sus hijos estaban muriendo. No, Él dejó aquello y vino aquí a habitar en medio nuestro, para que tú y yo tengamos la oportunidad y la seguridad de que por medio de Él nosotros podemos habitar allá en medio del cielo con los santos ángeles.
Amén. delante de la presencia del Padre y del Hijo. Eso es maravilloso, Gamaliel. Yo quiero hacerle una invitación a nuestros amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Muy bien, y yo quiero que ustedes se atrevan a contestarle a Jesús un sí. ¿A qué pregunta? A la pregunta que dice aquí en este versículo. Jesús quiere morar contigo. Él quiere habitar en tu corazón. Él quiere habitar y hacer morada con tu familia, con tu hogar. Él quiere andar contigo. Él no te quiere dejar solo. Él quiere ser tu Dios y Él quiere que tú seas su pueblo. Entonces yo quiero, mi amigo, que tú que estás en las redes sociales te atrevas a escribir y de yo quiero que Dios sea mi Dios. Yo Amén. quiero ser el pueblo de Dios. Hágalo, mi amigo, porque muchas veces nosotros, Germán, lo queremos. Y entonces lo decimos, pero lo decimos como para nosotros mismos. Pero yo he aprendido que cuando tú deseas algo, cuando tú tienes una meta, tú tienes que repetirlo, tú tienes que ponerlo en la nevera, lo tienes que poner en la puerta del cuarto, lo tienes que poner en el guía cuando vas a conducir y saber que ese es tu norte. Y hoy, mi amigo, yo quiero que tu norte sea que Dios sea tu Padre Celestial, que Dios sea tu guía, que Dios sea tu líder, que Dios muere contigo, que Dios sea tu Dios y que tú seas el pueblo de Dios. Así que escríbelo y vas a poner, yo en esta mañana quiero que Dios sea mi Dios. Amén, amén. Así que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Amén. Ahora, ¿por qué? Ok, ¿por qué? Porque cuando, o sea, Ajá. si Dios es todopoderoso, si Dios tiene el control de todo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Él ahora no está con nosotros y Él quiere estar con nosotros? Ok, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Empezando por allí, Dios quería habitar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque quería ser su Dios. Dios quería proteger a su pueblo, a sus hijos. Eran sus hijos los que iban por allí. ¿De dónde venían el pueblo de Israel? ¿De dónde habían salido? De la esclavitud. Ellos habían perdido el conocimiento del Dios viviente, ¿verdad? Porque estuvieron 400 años, 430 años dentro de Egipto, ¿verdad? Cautivos. Así que Dios tenía el propósito de sacarlos de allí para llevarlos ¿a dónde? A la tierra que le había prometido a Abraham, ¿verdad? Que le había prometido a Abraham y para sus descendientes. Así que Dios quería preparar a su pueblo a lo largo de esa peregrinación, ¿verdad? De ese viaje hacia la Canaán terrenal en aquel momento. Quería mantenerlos cerca, cuidarlos, protegerlos, proveerles, ¿verdad? Hacer su sustento, ¿verdad? Porque les proveyó comida, les proveyó sanidad. Cuando las serpientes mordieron a los israelitas, ¿qué sucedió? Les dio también vida, ¿verdad? Porque les dio sanidad de la picadura o de la mordedura de la serpiente. Germán, es increíble como todo lo que tú has dicho nuevamente confirma que el dador y la fuente de la vida es Cristo Jesús. Amén. Sí. Muy bien, y separados de Él, muy bien, no llegamos a ningún lugar. Mi amigo, entonces cuando el hombre pecó, lo que hizo fue separarse de la fuente de la vida. Ahora Dios llega muy bien nuevamente porque Él quiere arreglar esa relación. Y como dijo muy bien Germán, cuando el pueblo estaba cautivo y lo sacó porque quería cumplir su promesa, porque Dios es un Dios de promesa y que las cumple. Así que había prometido esa promesa, valga la redundancia, y cumple. Y cada vez que había sol, aparecía ¿qué? La sombra. Y cada vez que había oscuridad, aparecía ¿qué? La luz. De fuego. Y cada vez que había hambre, llegaba la comida. Y cada vez que llegaba, como dijo Germán, la serpiente, muy bien, llegaba ¿qué? La salvación y la sanidad hacia esa picadura. Mis hermanos, bien importante que entendamos que aquí, cuando hablamos de relación, de que Dios desea restaurarnos, Él desea darnos vida, Él desea que nuevamente podamos estar cerca de Él, porque a la medida que nos separamos de Él, entonces las consecuencias del pecado van a ser ¿qué? La muerte. La muerte. La separación de Dios que eventualmente nos lleva a la muerte eterna. Así que es bien interesante, Gamaliel, porque como ya hemos mencionado, ¿verdad? Y hemos explicado bastante claro, Dios quería estar con su pueblo, pero con el propósito de fin y al cabo llevarlos a la tierra prometida. Pero para llevarlos a la tierra prometida tenía que preparar a su pueblo. Esa relación. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Si no está los pámpanos no están unidos a la vid, mueren. Mueren. Simple y sencillamente mueren.
Así que esa unión, esa relación tiene que ser muy estrecha y tiene que ser continua, continua. Pero entonces, quiero traer este punto. Parte de la preparación que el pueblo tenía que recibir, ¿verdad? Que tenían que prepararse, ¿verdad? Era el ser limpiado de los pecados. Para eso, Dios instituyó el santuario. El santuario era el mecanismo divino para manejar el problema del pecado de manera tal que el pecado que estaba en el pueblo saliera, fuera limpio el pueblo, ¿verdad? Se depositara en el santuario y entonces Dios manejaba ese problema del pecado, ¿verdad? Ahora, cuando el pueblo, ¿verdad? Mediante la peregrinación, ¿verdad? Y ese sistema, ¿verdad? De limpieza, de pecado, de perdón y de purificación y de restauración, era limpio, entonces ya iba a estar preparado para entrar a la tierra que le habían prometido. Yo aplico eso a nosotros hoy. Cristo vino y moró en esta tierra. Sí, moró en esta tierra. Y vino a estar con nosotros. Emmanuel, que es Dios con nosotros. De manera tal que nos ayude a prepararnos, que nos prepare para entrar a nuestra Canaán celestial. Cristo comenzó la obra aquí en la tierra, ¿verdad? Aunque eso pues más adelante lo vamos a estar hablando. Él vino como ofrenda, como sacrificio por nuestros pecados, de manera tal que tú y yo no tengamos que morir, ¿verdad? Eso es maravilloso. Amén. Pero ahora, luego que Jesús asciende al cielo, allá continúa su trabajo, pero Él deja entonces a su Espíritu con nosotros y Él nos promete estar con nosotros siempre por medio de su Espíritu, de manera tal, de la misma manera, ¿verdad? Que el pueblo tenía la presencia divina. Con ellos nosotros podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Podemos caminar con Él, nosotros podemos aferrarnos a sus promesas, reclamar sus promesas y recibir la ayuda que nosotros necesitamos en los momentos más difíciles. Amén. Y de verdad que podemos, con la ayuda divina, podemos prepararnos para cuando Cristo venga, entonces entrar a la Canaán celestial. Amén. Yo veo Amén. en eso el para qué. Dios estableció el sistema del santuario, les acompañó de manera tal que pudiera prepararlos para entrar en la Canaán terrenal en aquel momento. Sin lugar a dudas, Germán, no hay manera que Dios y el pecado puedan existir en el mismo lugar. No hay manera, mi amigo. Así que la manera, muy bien, la que Dios podía restaurar, muy bien, esa relación con el pueblo de Israel era a través del mecanismo del santuario, donde las personas iban arrepentidas, llevaban un corderito, llevaban la sangre de un animal, aquel corderito era degollado por la persona, la sangre era recogida y era esparcida. Muy bien. Y de esa manera los pecados de esa persona eran transferidos a aquel animalito. Ya hoy día, gracias al Dios Todopoderoso, ese rito ya no se tiene que hacer, porque Cristo Jesús tomó el lugar de aquel cordero, porque Cristo Jesús ahora en la cruz del Calvario derrama su sangre por ti y por mí. Ya lo único que tenemos que hacer, Germán, es llegar a los pies de Cristo Jesús. Amén. Lo único que yo voy a hacer es pedirle perdón a Él, no a nadie más, solamente a Él, porque solamente la sangre del Dios Todopoderoso, muy bien, es quien puede limpiarme a mí de todo pecado. Y lo más impresionante de esto, Germán, es que como así en el santuario terrenal, muy bien, el pecado o el proceso no terminaba con la muerte del animalito, así en este nuevo pacto, muy bien, así cuando Dios muere en la cruz del Calvario por ti y por mí, tampoco la obra termina allí. Jesús está ahora, ¿dónde? Está en el cielo, está en el trono e intercede por ti y por mí. Eso es maravilloso, Germán. Tener a alguien que diga, mira lo que hizo Gamaliel ayer. ¿Tú lo viste? Ay, dice que te ama. Amigo, y de momento que salga la voz del Dios Todopoderoso y diga, ese es mi hijo amado, mi sangre, muy bien, la manera, mi perfección lo cubre y eres limpio y se lo presenta el Padre Celestial. Eso es increíble. Y ese es el trabajo que está haciendo Jesús por ti y por mí.
Todos sabemos lo que paga del pecado es muerte. Todos sabemos que la única manera de poder ser limpio es que yo muera. Pero Dios no quiere que tú mueras, tú no quieres morir. Y Dios entonces crea el plan de salvación, viene, toma tu lugar y todos tus pecados, todas esas cosas malas que tú haces, todas esas locuras, mi amigo, que usted me ve a través del internet, que nosotros hacemos, no usted, todos hacemos, Dios las cubre, las toma, las pone sobre sus hombros, muere por nosotros, nos limpia de todo pecado y le dice al Padre, Germán, Gamaliel, mis amigos que están a través del internet viendo toda esta programación, dice, ellos son limpios por mí. Amén, eso es maravilloso. La verdad que no hubiera habido otra manera que nosotros pudiéramos tener esperanza de vida. No existe otra. No, por nuestros modos, no, tú puedes hacer, yo puedo hacer lo que sea y no hubiéramos podido alcanzar en la salvación y el favor divino. Pero Cristo vino a ganarlo, a trabajarlo para que nosotros pudiéramos gozarlo, ¿verdad? Y nos los ofrece en una forma abundante y gratuita. Mira, Germán, yo me pregunto, ¿cuál puede ser nuestra gratitud? Yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido, amigos aquí presentes y amigos que nos ven a través de las redes sociales. A mí me pasó una experiencia muy triste junto con mi esposa y es ver morir a un animalito, a un ser querido, porque yo los amo, yo las amo, yo amo a mis animalitos. Y tú vivir esa experiencia es terrible, es terrible. Así que ahora imagínate tú, muy bien ver o tener que quitarle la vida a un animalito por tu culpa. Él no sabe nada, él no sabe hacia dónde tú lo llevas. Ni tenía la culpa de lo que tú hiciste. Y no tiene la culpa de lo que tú hiciste. Sí. Muy bien, pero tú tienes que llegar a ese momento de tu vida y tener que hacer ese acto. Muy bien, ahora, ¿cómo usted se siente a la hora de saber, entender que Jesús, sin tener tu culpa, siendo el creador del mundo, siendo perfecto, toma nuestro lugar? Muy bien, y nosotros le quitamos la vida, porque fue así, el ser humano se le quitó. Muy bien, pero lo hace por amor, para que tengamos vida eterna. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué gana Él? Germán, yo no te puedo decir a ti que ganó 1.000 millones de pesos. No te puedo decir que ganó un paraíso. No te puedo decir que ganó un Rolls Royce. No te puedo decir que ganó 1.000 templos. Solamente te puedo decir que su corazón rebosa de amor. Y ese amor que lo motivó a dar su vida por mí, muy bien, es lo que gana. Gana nuestra gratitud, gana nuestro amor y gana su gran sueño, que es vivir con la humanidad por la eternidad, con su creación. Así es, Gamaliel. Eso es maravilloso. Yo quiero que usted saque un momento y piense el sacrificio tan grande que hizo la deidad, ¿verdad? Porque tanto fue el Padre como el Hijo. Así que, dejando el cielo, viniendo a ser humillado aquí a la tierra, el sufrir la manera que sufrió Cristo, finalmente ser muerto como murió. Al pueblo que vino, básicamente lo rechazó y lo mataron. ¿Qué dolor habrá sentido en su corazón, verdad? De hecho, lo que causó la muerte de Cristo fue el quebrantamiento de corazón. Su corazón no aguantó y no sé cómo decirlo, si se rompió o estalló, como sea. Cristo murió y eso le causó mucho dolor, ¿verdad? El rechazamiento, ¿verdad? De su pueblo. Ahora, ¿cómo reaccionas tú a ese sacrificio tan grande? Igual que el pueblo de Israel que lo rechazó. Medita en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios sigue haciendo y en el propósito de Dios de llevarte con Él. Eso es bien importante. Dios quiere estar contigo. Dios quiere que tú estés con Él. Y Dios te ha preparado cosas que no tenemos ni siquiera idea, Gamaliel. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han pasado por el pensamiento del ser humano. Son las que Dios tiene preparadas allí para cada uno de sus hijos. Amén. Aquellos que se hayan entregado completamente a Él, aquellos que hayan permitido que el Espíritu de Dios dirija sus vidas de manera tal que el carácter de Cristo sea reproducido en su iglesia. Eso es maravilloso. Qué lindo será aquel momento cuando Cristo aparezca y digan, bienvenidos, benditos de mi Padre, entrad al reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Ese momento
yo creo que no va a haber otro momento más feliz. Yo no lo puedo describir, Germán. No. Y la única exhortación que yo te digo a ti y a nuestros amigos presentes y los que nos ven, que ese momento hay que vivirlo. Sí. Y para que usted lo viva, usted tiene que ser... Que prepararse, tenemos que prepararnos ahora. No podemos perder tiempo, porque sabemos que Cristo pronto regresará. Las señales están diciendo, y cada vez yo creo que habrán señales más claras y evidencias más claras de que Cristo está próximo a venir. Y su pueblo, aquel pueblo por el cual Cristo vino a morir, por aquel pueblo que quiere llevar a morar con Él. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú que me escuchas? Cristo quiere estar contigo. Amén. Sabes que tú eres el objeto más grande de su amor. Por ti dio su vida y por ti trabaja hoy día en favor tuyo. Él está tratando de limpiar a su pueblo, limpiarlo de sus pecados de manera tal que podamos tener esa seguridad de vida eterna, que podamos presentarnos delante del Dios puro y santo, al Dios todopoderoso, y no perdamos la vida, ¿verdad? Como temió el pueblo de Israel cuando Dios proclamó la ley de Dios, su ley. Allí en el monte Sinaí el pueblo temió en gran manera porque la manifestación divina allí fue bien poderosa. Tembló la tierra, hubo trueno, el sonido de trompeta en aumento, el monte humeaba. El pueblo tuvo mucho miedo, pero sin embargo nosotros no tenemos que tener miedo para acercarnos a nuestro Dios en este momento. Y es maravilloso que tú y yo podamos acercarnos a Él, escuchar su voz, sentir su presencia y pedir que su Espíritu llene nuestras vidas y podamos testificar a otros de ese gran Dios y maravilloso Dios que tenemos, de ese gran amor que no te deja donde estás, sino que te transforma y te acerca cada vez más a Él. De manera que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que podamos consagrar nuestra vida a Él, porque al fin y al cabo, todo esto que vemos alrededor en algún momento será destruido, será pasajero. ¿Dónde tenemos nosotros nuestra esperanza? ¿En qué nosotros confiamos? En Cristo Jesús. Definitivamente, no hay Hermano, otro. hay una cita que quisiera compartir y habla acerca de cuál es tu única defensa. Y escuchen muy bien. Sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No hay nadie en este mundo, hermano, no hay nadie en este mundo que no sea un pecador. Y por ende, no hay una razón más grande y poderosa, Abdin, muy bien, por la cual necesitar un Salvador. Porque precisamente al ser pecador, nuestro destino automáticamente es la muerte. Y necesito un Salvador. No tengo, Germán, bondad ni mérito alguno para pretender la salvación. Pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta precisamente es mi única defensa. Palabras hermosas, mis hermanas. Y lo único que deseo es que ustedes puedan entender cosas bien importantes. Número uno, que podamos reconocer nuestra condición. Nuestra condición absoluta es clara. Somos pecadores. Y por ser pecadores hay unas consecuencias. Y esas son que nos separan de la luz. Muy bien. Y nos llevan ¿a qué? A la oscuridad, al pecado. Dios no quiere que eso suceda. Por lo tanto, Él instituyó un plan de salvación que lo podemos ver muy bien definido completamente en el santuario. Y podemos comprender la obra de Dios, lo que Él hizo y cuál fue su plan a través del santuario. Así que Él viene, nos mira, nos observa. Muy bien, hace un plan. Muy bien, pone su sangre por nosotros, toma nuestro lugar. Es nuestro sustituto. Ya no tenemos que morir. Él muere por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien. Y ahora continúa esa segunda parte increíble, impresionante de la salvación, que Él está mirándote a ti, mirándome a mí e intercediendo por nosotros. Y con esto yo quiero terminar mi parte. Y dice: la gran noticia del nuevo pacto es que ahora, gracias a Jesús, los pecadores arrepentidos tienen a alguien que los representa en el cielo ante el Padre. Amén. No estamos solos, alguien te está representando.
Alguien que ganó para ellos lo que nunca podría haber obtenido por sí mismo, que es la justicia perfecta, la única justicia que puede permanecer ante la presencia de Dios. Jesús, con esa justicia perfecta, forjada en su vida a través del sufrimiento, se presenta delante de Dios y reclama para nosotros el perdón del pecado y poder sobre el pecado, porque sin estos no tendríamos ninguna esperanza, ni ahora ni en el juicio. Tremenda cita, Gamaliel, tremenda. La verdad es que es maravilloso ese ofrecimiento de gracia, esa gracia inexplicable, porque ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, se interese por el ser pecador? La única razón es que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda ni tenga vida eterna. ¿Tú quieres tener vida eterna? Cristo murió por ti. Aférrate a sus méritos, reclama su promesa y entrégate a Él en forma completa, que Él pueda dirigir tus pensamientos, tus decisiones, para que su nombre pueda ser glorificado y finalmente nosotros podamos ir a morar a nuestro hogar celestial. Amén. Que todos podamos decir amén a esas palabras de Germán, que todos podamos decir con nuestros actos, yo le creo a Dios, yo acepto su perdón, yo quiero morar con Él por la eternidad. Amén. Amén. A todos bendiciones. Amigos que nos escuchan y nos ven a través del internet, quiero decirles que te atrevas a tomar decisiones correctas. Atrévete a entregarte a Jesús, atrévete a ser de Jesús tu Dios y atrévete a ser parte de su familia. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esa provisión que ha hecho para cada uno de nosotros? Con tan solo nosotros acercarnos confiadamente, como dice Pedro, ¿verdad? Acercarnos a Dios confiadamente, sabiendo que Él va a obrar para nuestro beneficio, va a obrar para nuestro perdón y va a obrar para nuestra salvación. Gracias al hermano Gamaliel y al hermano Germán por este momentito. Así que les voy a pedir que nos pongamos en pie para cerrar esta sección de la escuela sabática. A los hermanos que nos ven a través de las redes, estén en actitud de reverencia. Padre de amor, Dios del cielo, te damos gracias porque tú has sido más que bueno con nosotros. Porque aún siendo, Señor, inmerecedores de tu gracia, tú extiendes tu amor y tu misericordia hacia cada uno de tus hijos. No importando, Señor, cuán profundo hayamos caído en el pecado, tú siempre extiendes tu mano de amor para rescatarnos. Es por eso, Señor, que te estaremos eternamente agradecidos. Y te pedimos, Señor, que tú nos mantengas firmes en tus caminos, que nos mantengas con el ánimo siempre floreciente para estar contigo y compartir, Señor, esta verdad a aquellos que no te conocen, para que sepan qué bueno eres, Dios, y qué grandes cosas has hecho por nosotros. En este momento, Señor, cerramos la escuela sabática, pidiéndote que tu bendición sea sobre tu iglesia alrededor del mundo. Y que aquel día cuando tú vengas a buscar un pueblo redimido por ti, un pueblo gozoso para morar con Él por toda la eternidad, donde tú serás nuestro Dios por ahora y para siempre. En el nombre de Dios te pedimos estas bendiciones. Amén, Señor. Amén. Así que como todas las mañanas hemos estado tratando de implementar, vamos a tener nuestro jardín de oración y en este momento vamos a tener al hermano Germán Saltar que va a estar dirigiendo este jardín de oración. Y buenos días, si alguno se ha unido luego de haber tenido la participación que hemos tenido ya. Nos sentimos felices de poder acercarnos a la presencia de Dios, a nuestro compasivo Salvador. ¿Cómo llegaste tú a este día hoy? ¿Tienes tus preocupaciones? ¿Tienes alguna necesidad? Solo Dios la conoce.
no tienes que mencionarla. Pero yo quiero exhortarte a que la pongas delante de Dios. Si tienes alguna necesidad de oración, yo te voy a invitar que te acerques. Vamos a reclamar la promesa de un Dios maravilloso, de un Dios bondadoso, de un Padre amante, que no solamente tiene la intención de ayudarnos, sino que Él tiene todo el poder para hacer lo que tú necesites y puede cumplir, puede exceder las expectativas de lo que tú necesitas. Dios es maravilloso y Dios quiere darte su bendición. Dios quiere estar contigo y Dios quiere que tú puedas abrirle su corazón de manera tal que Él pueda hacer de ti una nueva criatura para su gloria y honra. Yo no sé cuál es tu preocupación, no sé cuál es tu dolor, no sé cuál es tu limitación, pero Dios muy bien la conoce. Dios conoce tu situación, Dios conoce tu problema, Dios conoce la situación por la cual estás atravesando. Si Él lo ha permitido, algún propósito tiene. Nosotros tenemos que ser perseverantes porque a su momento podremos entender los propósitos divinos y podemos darle gracias y gloria y honra porque finalmente Él ha cumplido su propósito en nuestras vidas. Quiero ponerme de rodillas, no sé si usted quiere hacerlo, pero voy a hacerlo y vamos a reclamar la promesa para que Dios se pueda manifestar en la situación que usted tiene, para que usted pueda ver la mano de Dios obrando en su vida, de manera tal que usted pueda testificar de ese maravilloso y gran Dios. Oramos. Padre bueno y Dios santo, alabado y glorificado seas por siempre. Señor, damos gracias, Padre, por el sábado que nos regalas, por este maravilloso día, porque en él podemos congregarnos y podemos escuchar tu palabra y adorar tu santo nombre. Señor, delante de usted se presenta un grupo de sus hijos, Señor, aquí en la iglesia de Espinal, en el templo de Espinal. Usted conoce cuál es la situación de cada uno, cuál es la necesidad. Señor, usted es el Dios todopoderoso. Oh Dios, reclamamos su promesa de lo que pidiéramos, la promesa que Cristo hizo, de lo que pidiéramos al Padre en su nombre, usted lo iba a conceder, Señor. Pedimos, oh Dios, que usted se manifieste en cada vida de manera tal que podamos ver cómo usted ha obrado en nuestras vidas, Señor, y podamos tener la oportunidad de abrir nuestros labios para testificar de su gran amor y de su gran poder. Señor, también a través de las redes nos escuchan otros que seguramente tienen sus necesidades, tienen sus problemas, tienen sus situaciones que humanamente no pueden resolver. Pero usted es el Dios Todopoderoso. Usted tiene la capacidad, Señor, de hacer lo que es imposible para el ser humano, pero es conforme a su voluntad y a sus propósitos. Ayúdenos, Señor, a aceptar esa voluntad y esos propósitos suyos, porque son para salvación y vida eterna, Señor. Nos ponemos en sus manos. Habla nuestras vidas y llénenos de su presencia. Gloria a usted, por Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ha llegado el momento de oír palabra de Dios. Y no es que no la hayamos oído anteriormente, ¿verdad? Durante la escuela sabática, le hemos oído claramente lo que Dios quiere para su iglesia. Y nos alegra que haya un buen grupo de hermanos aquí presentes. Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales y están cerquitas, todavía tenemos espacio suficiente para que estén presencialmente aquí con nosotros. El Señor siempre ha provisto de hombres y mujeres que nos traigan su palabra para el crecimiento espiritual de la iglesia, para darnos ánimo, para darnos consuelo en los momentos difíciles. Así que el Señor siempre hace provisión. Y en esta mañana tenemos con nosotros a un hermano cuyo testimonio oímos hace poco. Un testimonio poderoso. Fue en el área del estacionamiento y que a muchos de nosotros nos levantó el ánimo y la confianza, ¿verdad? Porque a veces nos desanimamos, dejamos de hacer las cosas que debemos hacer o dejamos de hacer las cosas que debemos hacer en el nombre de Dios.
y ese día fue un día muy glorioso. Y el Señor se manifestó de una manera grandísima ese día también. Y hoy nuevamente pues tenemos al hermano Tony Rosado con nosotros, profesor Tony Rosado, para impartirnos la palabra de Dios. Vamos a ver qué fue lo que Dios puso en su mente para su iglesia en esta mañana. Así que hermano Tony Rosado, después de esta oración, entonces le pasaremos el micrófono. Oramos. Dios nuestro, Dios Todopoderoso, aquí está tu iglesia, Señor. La iglesia que está presente aquí en Espinar y la iglesia que está a través de las redes sociales. Queremos oír palabras, Señor, del cielo. Palabras que nos conforten, que nos animen y que nos haga creer más en ti, en tu palabra, y que nos haga tener más confianza, Señor, en tus promesas. Así que ponemos nuestra mente y nuestro corazón libre de todo prejuicio, libre de toda molestia, de toda preocupación, para dedicarnos completamente, Señor, a escuchar tu palabra. Confiamos, Señor, que como siempre lo has hecho, pondrás en tu siervo las palabras del cielo para que tus hijos aquí en la tierra puedan entenderlas. En el nombre de Jesús te pedimos esta bendición. Amén, Señor. Amén. Con ustedes el hermano Tony Rosado. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que la bendición de Dios Padre Celestial sea derramada abundantemente en torno a vuestros corazones. Me siento muy feliz de poder estar adorando a Dios en espíritu y en verdad, como Él nos pidió que lo hiciéramos en su santa y divina palabra. Y me alegra ver que ya nuestras iglesias se van nutriendo. Ya los hermanos están llegando a medida que este flagelo de enfermedad, coronavirus, va opacándose, y alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor por eso. En esta mañana quiero compartir un tema que yo le he puesto como título: Reavivamiento espiritual en el tiempo del fin. No cabe la menor duda de que nosotros vivimos en el tiempo del fin. Las señales que se están dando lo indican de una manera increíble. La humanidad está experimentando indudablemente las señales del fin y el inicio de un glorioso amanecer. Alabado sea el nombre del Señor. En estos días leía en uno de los principales periódicos del país, bajé la noticia de internet y la tengo guardada en una de mis Biblias, pero no encontré en cuál de las Biblias es que la tengo dobladita, pero yo voy a parafrasear lo que encontré allí. Allí en aquella noticia decía que el coronavirus ha acaparado de tal manera la atención del mundo entero que no nos damos cuenta de que los desastres naturales se siguen dando con una rapidez y con una fuerza y devastación en distintas partes del mundo. Y ya nos hemos olvidado de Mateo capítulo 24, nos hemos olvidado porque estamos concentrados en el coronavirus, según decía este periódico. Estamos viendo que en distintas partes del mundo se están formando fuegos incontrolables, como los que ocurrieron en Brasil, como los que ocurrieron en Australia. No sé si recordarán los otros días, en el estado de California, miles de rayos que cayeron. Era una lluvia de rayos y centellas que provocaron más de 360 incendios que les costó mucho trabajo y esfuerzo a los bomberos y al Estado poder manejar aquella situación. Y en lo que está pasando eso en California, está pasando lo mismo prácticamente en el estado de Oregon, pero allí eran fuegos causados por la situación de la combustión espontánea. Luego, miles de hectáreas fueron destruidas, muchas casas fueron destrozadas, quedó entonces una estela de dolor
sufrimiento y de angustia. Esas cosas siguen pasando en el mundo, pero estamos concentrados en el coronavirus. Siempre hemos escuchado hablar de las plagas de langostas que ocurren allá en el África. Pero los otros días una plaga terrible de langostas devastó grandes plantaciones en Sudamérica. Esos insectos voraces que en cuestión de pocos minutos devoran fincas enteras, destruyendo la vegetación. Después de los grandes fuegos de Australia, comenzó a caer entonces lo contrario, una lluvia de granizo. Y según la prensa, cayeron granizos que eran del tamaño de una bola de golf, bolitas de golf, destruyendo cristales a los carros, a los edificios y haciendo estragos en distintos lugares. Las inundaciones están a la orden del día en todas partes del mundo. Y una cosa que me llama mucho la atención es las grietas raras y extrañas que están ocurriendo en distintas partes del planeta. Están ocurriendo grietas que surgen de la noche a la mañana y que dejan a los expertos asombrados. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Qué está pasando allá en la corteza terrestre? No sé si han visto en estos días las noticias del famoso socavón en el pueblo llamado Puebla, en México. Una finca de maíz hermosa, preciosa, de repente se hunde la tierra y se formó un socavón que tiene un montón de metros a la redonda. Algo realmente espantoso y terrible. Deslizamientos de tierras en distintos lugares que se llevan autopistas, que se llevan edificios, que se llevan todo, terremotos inesperados, volcanes que habían estado por cientos de años aparentemente extintos, comienzan a cobrar vida. Temperaturas extremas, cuando no están 30, 40 grados bajo cero, entonces la tenemos a 120 grados de calor, provocando que haya dificultad para los glaciares, dificultad para el Polo Norte, para el Polo Sur. De hecho, los expertos dicen que hay más de 300 millones de personas que están en riesgo debido al aumento seguido del nivel del mar. Todo eso está ocurriendo mientras nosotros estamos solamente enfocados en el coronavirus. Y si hablamos de los huracanes, ni se diga, preparémonos ya, porque ya dijeron que esta temporada va a ser sumamente activa. Ya los otros días había una noticia de un huracán que hizo por allá en el Asia, con vientos de 180 millas por hora. Así que ese es un super categoría 5, porque hasta donde sé no hay categoría 6. Categoría 5 es hasta 150 millas aproximadamente. Así que super huracán. Y ya dijeron que va a haber en esta zona cerca de 20 tormentas o disturbios tropicales, de los cuales entre 7 a 10 pudieran ser huracanes sumamente poderosos. Y usted sabe lo que trae eso. Ahora, cuando usted va a la Biblia, Mateo capítulo 24, versículo 8, dice, y todo esto será principio de dolores. Cuando Mateo describe lo que ha de acontecer en los días finales, allá, inspirado por el Espíritu Santo, dice, esto solamente es principio de dolores. Y eso son profecías, Mateo 24, son profecías que nos indican que la segunda venida de Cristo está cerca, ¿cierto o falso? Amén. Porque ¿cuál es la profecía cumbre que tiene la Biblia? ¿Cuál es la profecía más importante que hay en la Biblia? Es la que encontramos en Juan 14, del 1 al 3, pero voy a leer solamente el versículo 3, donde dice, Jesús le está hablando a sus discípulos, y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la profecía cumbre de las Sagradas Escrituras, y es la profecía que pudiéramos decir que es el motor de la iglesia adventista del séptimo día a través del mundo. Esperamos la segunda venida de Cristo con ansia. Sabemos que está predicho. Vemos las señales. Las señales son contundentes. De hecho, el otro día yo hice un análisis fugaz, un análisis rápido,
iba a predicar en otra iglesia. Entonces hice un análisis fugaz de las señales que se están cumpliendo. Y me puse a leer Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21 y en primera y segunda de Timoteo, a repasar las señales que hay por ahí. Y encontré que habían 38 señales del tiempo del fin que se están cumpliendo simultáneamente. Se están cumpliendo una detrás de la otra. Eso es un estudio fugaz. Tiene que haber montones de otras señales que se están cumpliendo. Ahora, esa es la profecía cumbre, pero yo quiero decirte lo siguiente. Sabemos que Jesús viene. Las señales de los tiempos son evidentes y contundentes. De hecho, dice en la matutina Maranata, oímos los pasos de un Dios que se acerca. Cada vez que vemos esas cosas que suceden en el mundo, oímos los pasos de un Dios que se acerca. Pero yo te quiero decir lo siguiente. En la Biblia hay una profecía que es extremadamente importante y que se debe cumplir antes de que nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos. Antes de que se cumpla esa profecía de la venida de Cristo, debe ocurrir una profecía en la cual tú y yo debemos estar profundamente involucrados, porque si no estamos involucrados en esa profecía, de nada vale que Jesús venga a buscar a su pueblo. Y eso está en Joel capítulo 2, versículo 23, versículo 28. Joel 2, 23 y 28. Allí dice, vosotros también, hijos de Sión. Los hijos de Sión es el pueblo de Dios. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. ¿Y qué pasa cuando venga esa lluvia tardía? Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas también. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que antes de que se cumpla la profecía cumbre de las Sagradas Escrituras, que es la venida de Cristo, debe ocurrir este derramamiento del Espíritu Santo sin medida en la iglesia. Debe ocurrir en ti. Así que tu mayor preocupación debe ser recibir ese derramamiento del Espíritu Santo para que puedas disfrutar entonces de la segunda venida de Cristo. De hecho, ¿cómo describe el espíritu de profecía el cumplimiento de ese derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cómo lo describe ella? Vea cómo ella lo describe en la matutina Maranata, en la página 254. Mire cómo ella describe esto. Ella dice, después que los hijos de Dios hayan recibido ese derramamiento del Espíritu Santo, aquellos que están buscándolo, dice ella, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por todo el globo terráqueo. Se van a realizar milagros, los enfermos van a sanar, habrá señales y prodigios, seguirán a todos los creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, tenemos que preocuparnos más por recibir el derramamiento del Espíritu Santo que por la venida de Cristo en este momento, porque el derramamiento del Espíritu Santo es lo que me va a preparar para estar listo cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. De hecho, en el libro Servicio Cristiano, la página 53, nos dice cuál es la mayor necesidad de la iglesia en estos momentos. Servicio Cristiano, página 53, nos dice, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros
entre la iglesia de Espinar, entre los hermanos que están viéndonos a través de las redes, un reavivamiento de la verdadera piedad es en nosotros la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Mira, en tu vida y en la mía, no hay nada más importante, que yo pueda pasar por un reavivamiento espiritual. ¿Y por qué razón ella dirá esto? Pues mira, cuando tú vas a Romanos 13:11, allí dice, porque la salvación está más cerca ahora que cuando creímos. La salvación está más cerca ahora que cuando nosotros creímos. Por lo tanto, es urgente, mi hermano, que usted, que está aquí en la iglesia y que está a través de las redes, es importante que todos nosotros pasemos por un reavivamiento espiritual. Y ella nos dice lo que es un reavivamiento espiritual. De hecho, nos da 3 definiciones. Por si acaso no entendemos la primera con la segunda, y si la segunda, vamos a la tercera. Ella dice, reavivamiento, eso está en la página 53 y 54 del libro Servicio Cristiano. Ella dice, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Y ahí yo tengo que pensar, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Qué yo tengo que renovar? Tú sabes que cuando tú sacas la licencia, te dura unos añitos y tú tienes que renovarla. Tienes que ir al médico, tienes que pagar unos sellos, tienes que ir a la colecturía, tienes que ir a obras públicas, porque ya caducó. Aquí dice que hay que renovar, no la licencia, hay que renovar la vida espiritual. Pero si no entendemos lo que significa eso, entonces ella dice, reavivamiento significa una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Y tenemos que ponernos a pensar entonces, ¿qué es lo que ocupa mi mente en estos días que estamos viviendo? ¿Qué es lo que ocupa mi mente? ¿Es la moda? ¿Es los bienes materiales? ¿Es solamente el trabajo, los estudios, el tener un puesto, el ganar mucho dinero, el estar pendiente de las redes sociales, el estar pendiente a todo lo nuevo que sale para comprarlo, estar mostrando en Facebook todas las cosas que tengo y que hago? Es eso. Y cuando tú lo comparas entonces con qué espacio ocupa el Espíritu Santo en mi mente, ¿qué espacio? Entonces tenemos que poner en balanza. Si las cosas mundanales ocupan mayor espacio de nuestra mente, entonces necesitamos una vivificación de nuestra mente. Pero ella, por si acaso no entendíamos eso, ella dio una tercera definición. Y ella dice, es una resurrección de la muerte espiritual. Solamente resucita el que está muerto. Así que ella dice que la iglesia necesita resucitar espiritualmente. Eso es un reavivamiento. Por eso la palabra de revivir, reavivar. Necesitamos una resurrección de la muerte espiritual. Y podemos ver un ejemplo claro en la Biblia. El ejemplo de los apóstoles. Mire, los apóstoles tuvieron el mayor privilegio que han tenido los seres humanos en el planeta Tierra. Estuvieron en la mejor escuela de teología que ha existido, con el mejor profesor de teología de toda la historia de la humanidad. Tuvieron a Jesús, tuvieron varios años con Jesús. Ellos vieron cómo Jesús les enseñaba tanto la práctica como la teoría. Vivieron experiencias increíbles con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, al final de la jornada, cuando se suponía que se graduaran y ya tuvieran su bachillerato en teología, encontramos a un Tomás completamente incrédulo. Encontramos a un Pedro que todavía seguía siendo impulsivo y violento. Encontramos a un Juan y Santiago que siempre fueron egoístas. Encontramos a un grupo de muchachos que siempre estaban dilucidando quién tendría el mejor puesto en el reino del Señor. Cuando Jesús le dice a ellos, miren muchachos, yo necesito que se queden orando por mí aquí.
viene una hora crítica, yo voy a orar allá, por favor, oren por mí aquí, yo voy a orar acá. Y Jesús se va a orar allá. Y cuando pasa un buen rato, Jesús regresa para verlos de rodillas, clamando, suplicando, orando, pidiéndole a Dios. Y cuando llega, ¿cómo los encontró? Los encontró dormidos. La iglesia que fue preparada en la mejor escuela de teología fracasó. Y cuando vinieron a arrestar a Jesús, todos huyeron. De hecho, dice el deseado de toda la gente, que fue Pedro quien dijo, muchachos, sálvese quien pueda, huyan, corran. Así que aquella primera iglesia pasó por una experiencia maravillosa al estar con Jesús, pero no pudieron captar ni entender las palabras del maestro. Ahora, ¿qué cosa es lo que provoca un reavivamiento en los apóstoles? ¿Qué provocó un reavivamiento? Cuando Jesús resucita, cuando Jesús se encuentra con ellos, cuando ellos ven ahora a Jesús resucitado, ahora entonces las palabras del Señor que habían aprendido en su bachillerato, por decirlo así, ahora cobran vida. Entonces ahora ellos tienen un reencuentro con Jesús. Ya habían tenido un encuentro, ahora tienen un reencuentro, ahora cobra vida todo aquel mensaje que el Señor le había dado. Dice en Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron ¿a dónde? Al aposento alto. ¿Y quiénes estaban allí? Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos perseveraban, ¿cómo? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Observe que cuando hubo ese reencuentro con Jesús, ya ahora hubo un reavivamiento espiritual. Ya nadie en su mente, ya nadie quiere ser el más importante. Ya nadie quiere ocupar el mejor puesto. Ahora todos tienen la mente tocada por el Espíritu y ahora la mentalidad es hacer la voluntad de nuestro Señor. Y están unánimes orando para que el Espíritu los use poderosamente conforme a como Dios quiere utilizarlo. Conforme a la misión que Él había dado, que no la habían entendido. Hubo una renovación de la vida espiritual en los apóstoles después del reencuentro. Hubo una vivificación de los poderes de la mente después del reencuentro. Hubo una resurrección de la muerte espiritual después del reencuentro con Jesús. A lo mejor nosotros necesitamos un reencuentro con Jesús. A lo mejor llevamos muchos años en la iglesia. Yo llevo 46 años en la iglesia. A lo mejor necesitamos un reencuentro. A lo mejor necesitamos una renovación de la vida espiritual. A lo mejor necesitamos una vivificación de los poderes de la mente para que se pueda dar ese reavivamiento. Ahora, ¿qué resultado tuvo lo que ocurrió en el aposento alto? ¿Qué resultado hubo con respecto a eso? Pues dice en Hechos 2 que cuando llegó el día de Pentecostés, la gran fiesta de Pentecostés, que era una campaña evangelística donde venían judíos de muchísimos lugares que se habían ido hacía mucho tiempo en la diáspora. Ahora regresan judíos que habían estado en distintas naciones y estaban ellos unánimes orando por aquella campaña evangelística para que el Espíritu Santo tocara a esos judíos que llegaban para esta fiesta. Y dice Hechos 2 que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que lo hicieran. Allí habían aproximadamente 17 lenguajes representados, 17 naciones representadas.
Así que el Espíritu los posee y ellos comienzan a predicar y las personas de 17 lenguajes distintos comenzaron a escuchar el mensaje de la palabra de Dios con gran claridad porque el Espíritu era el que dirigía. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado ya por un reavivamiento espiritual y ahora Dios los podía utilizar poderosamente. Y eso es lo que tenemos, es la experiencia que tenemos que pasar nosotros como iglesia en esta época final. De hecho, dice en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 141. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Solo en respuesta a la oración fervorosa vamos a pasar por un reavivamiento espiritual. ¿Y tú sabes cuál es la preocupación más grande que tiene el enemigo de las almas hoy? ¿Saben ustedes qué es lo que pone a temblar al enemigo de las almas? Mensaje para los jóvenes, página 92. Dice: nada hay que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios limpie el camino de todo obstáculo, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia languideciente y una congregación impenitente. El enemigo tiembla al pensar que nosotros comencemos a buscar un reavivamiento espiritual como nunca antes en nuestra vida. Él tiembla de que esta iglesia, como dice la sierva de Dios, languideciente e impenitente, comience a buscar ese reavivamiento. Él tiembla, él sufre al pensar que eso pueda suceder. De hecho, dice en el Conflicto de los Siglos, los capítulos finales, que ustedes lo habrán leído, que él va a tratar de estorbar todo intento de reavivamiento que ocurra dentro del seno del pueblo de Dios. Él no quiere que ocurra un reavivamiento en el seno de Dios. Va a tratar de impedirlo a como dé lugar. Pero mire, hay una cita en Primeros Escritos, página 119, que a mí me preocupa y quiero compartir mi preocupación contigo. Allí dice: vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Y allí está hablando de nosotros. Gamaliel, Herman, está hablando de nosotros. Dice: vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Y luego dice: un estupor, como un letargo. Un letargo es un adormecimiento. Un adormecimiento. Parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan que tenemos el último mensaje. Siempre decimos, tenemos el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente. Pero ella vio que ese grupo que tiene el mensaje de los 3 ángeles, que tiene la verdad presente, que tiene el último mensaje para la tierra, vio que había un letargo, que había un adormecimiento, que había un estupor sobre ellos. Y luego ella hace un llamado de carácter urgente. Dice: mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, preparaos, preparaos. Era un grito de angustia, un llamado de angustia: prepárense, prepárense, prepárense. Es hora de prepararse, el tiempo se está terminando. ¿Y qué importancia tiene el reavivamiento? Miren, hermano, únicamente, escuche bien, únicamente aquellos que pasen por un reavivamiento espiritual y una reforma espiritual son los que van a poder disfrutar de la profecía cumbre de las Sagradas Escrituras, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo no pasamos por ese reavivamiento espiritual, Cristo vendrá a buscar a su pueblo y nosotros nos quedaremos con las maletas hechas como las 5 vírgenes insensatas. Por lo tanto, es hora de despertarnos del sueño, porque la salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Mire, hace muchos años un jovencito llamado Evan Roberts, este jovencito
tenía 26 años, Evan Roberts. Ese muchachito estaba tocado por el Espíritu y él oraba por un reavivamiento espiritual. Él quería que el Espíritu lo tocara y lo poseyera. Él quería que su mente estuviera llena del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, lleno de fe. Quería tener el carácter de Jesús en su mente. Y estuvo muchos años orando a Dios por ese reavivamiento espiritual y clamando a Dios por ese reavivamiento. En una ocasión se puso a pensar en la ciudad donde él vivía, en Gales. Mire, Gales es uno de los 4 países que componen el Reino Unido. El Reino Unido se compone de Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales. Esos 4 países componen el Reino Unido. Entonces él era de Gales. Gales era un pueblo sumamente próspero. En Gales había mucho movimiento económico, había mucho dinero, había mucha diversión. Así que en los lugares donde hay prosperidad, el interés por lo espiritual por lo general está en el piso. Pero él oraba por un reavivamiento en Gales. Y en una reunión de oración que él creó, 16 amigos, 16 jóvenes, fueron tocados por el Espíritu Santo y entregaron su corazón a Jesús. Y más adelante ellos siguieron orando y clamando, y en vuelta de 9 meses, 100,000 personas en Gales aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Y empezaron a pasar cosas sobrenaturales en Gales. Gales era un lugar donde había muchos crímenes. Los crímenes comenzaron a bajar. Los borrachos y las prostitutas se convirtieron. Mire, las tabernas perdieron muchísimos clientes. Ya no iba tanta gente porque estaban convertidas. De hecho, algunas de las tabernas se convirtieron en iglesias, en centros de adoración. Los rudos mineros que tenían fama de que hablaban malo, de que hablaban sucio, de que eran toscos y rudos, se convirtieron en personas sumamente humildes. Los partidos de fútbol, que era el deporte rey de Gales, ahora tenían que posponerlo porque la gente prefería ir a la iglesia a orar antes que ir a un partido de fútbol. Así que tenían que programar los partidos para después que la gente saliera de la iglesia. Eso ocurrió, mi hermano, para allá para 1904. Un joven pidiendo un reavivamiento espiritual. Y eso me da una lección a mí, pero bien grande. Yo tengo que estar pidiendo un reavivamiento por mí. Nosotros a veces pensamos reavivamiento para la iglesia. No, cada uno de la iglesia debemos estar clamando y suplicando por un reavivamiento espiritual, íntimo, profundo y personal. Yo sé cuáles son mis defectos de carácter. Yo sé cuáles son mis debilidades. Yo me conozco. Yo sé qué tengo que mejorar. Yo tengo entonces que estar pidiendo, orando, clamando, suplicando, porque el Espíritu Santo logre un reavivamiento espiritual sin medida en lo más profundo de mi corazón. Pero si yo estoy pidiendo un reavivamiento con ese clamor, y Germán está pidiendo un reavivamiento allá también, y Gamaliel está pidiendo un reavivamiento, y su esposa también, y el hermano aquí también, y Juanita, y Pedro, y Rosita, y Jacqueline, y todo el mundo está orando y clamando y pidiendo y suplicando un reavivamiento espiritual personal. Somos muchos los que estamos orando. Y entonces, en un momento dado, van a pasar cosas maravillosas. De hecho, hay una cita de la sierva del Señor en The Central Advance del 25 de febrero de 1903, hablando de esto. Ella dice, se hace la promesa del Espíritu para la iglesia, del reavivamiento, con la condición de que el pueblo se una en oración, que estemos todos unánimes, como estaban los apóstoles. Cuando los apóstoles estaban unánimes, con un mismo pensamiento y un mismo sentir, allí el Espíritu se derramó. Entonces dice, se hace la promesa con la condición de que el pueblo se una en oración a Dios. Dice, y en respuesta a estas oraciones, puede esperarse un poder más grande que el que viene en respuesta a las oraciones privadas. ¿Oyeron eso?
Cuando hay muchos orando, clamando con profundidad, con amor, con tesón, dice que hay más poder en esa oración colectiva que en la oración privada. Y luego dice, el poder dado será proporcional a la unidad de los miembros. Así que mire lo que envuelve ese reavivamiento espiritual. Y yo tengo que pensar de esta manera. Yo tengo que buscar mi reavivamiento. Si los que tengo a mi lado no quieren buscarlo, pues ya eso será su problema. Yo voy a orar por mi reavivamiento. Yo voy a luchar por mi reavivamiento. Voy a interceder por ellos también. Pero si a aquello no les interesa, yo voy a seguir buscando mi reavivamiento, porque yo quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando se ora colectivamente, pasan milagros, hermanos. Pasan milagros. Y si pasan milagros en el aspecto humano y material, imagínese en el aspecto espiritual. Quizás usted ha escuchado la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando en una ocasión Hitler quería apoderarse de toda Europa. Y ya había barrido prácticamente con toda Europa. Le faltaba Francia, que era una de las grandes potencias mundiales en aquella época. Pero Hitler entró sin ningún problema a Francia y los doblegó en pocos días. Ya Hitler tenía prácticamente a toda Europa. Inclusive había traicionado a los rusos, a los soviéticos. Le había dicho que iba a hacer alianza con ellos y después los atacó también. Así que prácticamente Europa estaba bajo las manos de Hitler. Le faltaba solamente un lugar, Inglaterra, que era en aquella época una de las naciones más poderosas. Pero cuenta la historia que cuando Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, se enteró de la caída de Francia a manos de Hitler, él le dice al pueblo inglés, mire, Hitler viene por nosotros. No tenemos con qué detener a ese malvado asesino. No tenemos el ejército para poder enfrentarnos al ejército de él. No tenemos las armas ni el equipo para poder batallar contra ellos. Le pido al pueblo de Inglaterra que se unan en oración, que clamemos a Dios para que Dios interceda y nos libre de caer en las garras de ese vil asesino. El pueblo de Inglaterra escuchó el ruego de su primer ministro y la gente comenzaron en las distintas iglesias a clamar y a suplicar al Señor que interviniera y que no permitiera que Hitler llegara a atacarlo y a apoderarse de Inglaterra. Y se oró con tanto fervor, se oró con tanta intensidad, y eran tantos los miles de personas que estaban de rodillas, clamando y suplicando y pidiéndole al Señor, que de repente cuando ya Hitler está listo para comenzar a viajar hacia Inglaterra, para apoderarse de ella y destruirla, una densa niebla se apoderó del ambiente y le opacaba la visión a Hitler y a sus secuaces. Y como resultado de esto, puesto que ya estaban cansados de tanto pelear y de tanto batallar y de tantas luchas de tantos años, Hitler entonces le dice a los muchachos, olvídense, vamos a regresamos. Inglaterra se salvó de caer en las garras de aquel malvado dictador. Había un pueblo, miles y miles de personas orando por salvación. Salvación física, no espiritual, salvación física. Imagínese usted lo que puede pasar si el pueblo adventista en todo el mundo comienza a clamar como clamó aquel pueblo en aquella ocasión. Y hay otra historia más. Hay otra historia muy interesante. De hecho, antes de terminar con esta historia, le puedo decir que la reina de Inglaterra, cuando vio ese milagro, la reina de Inglaterra quedó asombrada y ella dice, yo le temo más a un ejército de personas orando que a un poderoso ejército militar. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria sea nuestro Padre Celestial. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos.
Pero ese es el Dios que quiere que tú y que yo pasemos por un reavivamiento espiritual. Porque Dios quiere, a través de ti y de mí, Dios quiere hacer cosas grandes, cosas maravillosas a favor de su reino y a favor del mundo que perece en las tinieblas y en el pecado. Pero mira, hay una tercera historia que yo quiero compartir contigo. Esta historia trata de lo siguiente. Usted recuerda la historia de Alemania, que fue dividida en dos partes. Una parte está democrática, una parte hay libertades y demás, la otra parte es soviética, una parte soviética comunista. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando termina la guerra, una parte le toca a la Unión Soviética y una parte pues queda acá libre. Pero ¿qué sucede? Que cuando los que están en la parte de Alemania, en el sector soviético, comienzan a ver las restricciones que habían, muchos comenzaron a cruzar la frontera para irse a la otra Alemania, a la Alemania libre. Pero ¿qué sucede también? Que cuando el gobierno se da cuenta, se le están yendo muchísima gente. En un par de años, cerca de 2.7 millones de alemanes que estaban en la parte soviética se fueron a la Alemania de Occidente. Y el gobierno dijo, no podemos permitir esto. Esto hay que detenerlo inmediatamente. Inmediatamente comenzaron a poner barricadas, a poner alambres de púas para evitar que la gente pasara. Y luego entonces decidieron crear un muro que es lo que ustedes conocen como el muro de Berlín. Y crearon un muro sumamente alto y que en las alturas era bien difícil de agarrar para tú poder pasar. Y entonces apostaron un ejército poderoso en ese muro para vigilar que las personas no intentaran saltar por el muro. Fueron cientos y cientos las personas que fueron baleadas intentando trepar por el muro para cruzar a la parte occidental. Fue una época negra, terrible y dolorosa. Era algo realmente espantoso ver cómo ellos trataban de trepar y los mataban o los herían, les rompían las piernas a tiros. Esto provoca que un pastor llamado Christian Führer, era un pastor protestante que tenía una iglesita pequeña en un lugar llamado Leipzig, en Alemania, la parte soviética. Estamos hablando de la parte soviética. Y este pastor decidió que los lunes él iba a hacer reuniones para orar por la libertad de Alemania, la parte soviética. Así que empezó con un grupito como de 12 personas. Y todos los lunes, desde el año 82, él empezó a clamar y a suplicar con esos hermanos. Pero ¿qué pasa? Que rápidamente la voz comenzó a correrse y comenzaron a llegar más hermanos a la iglesia de Leipzig del pastor Christian Führer. Y la iglesia comenzó a llenarse. Entonces el gobierno, el ejército, comenzó a preocuparse. Aquí está llegando mucha gente, algo está pasando aquí. Y llegó el momento en que hasta llegaron soldados a la iglesia a ver qué es lo que está pasando allí. ¿Por qué está yendo tanta gente? ¿Por qué fluye tantas personas para este lugar? El pastor Führer le decía a los hermanos, nosotros necesitamos la libertad de Alemania Oriental, pero nosotros somos un pueblo pacífico, un pueblo que ama la paz, no la violencia. Y él en sus mensajes llenos de esperanza decía, tenemos que exigir nuestra libertad, pero con paz, no con violencia. Entonces, como seguía fluyendo cada lunes más y más personas, ya ahora el ejército estaba alrededor de la iglesia y a muchas personas los maltrataban, los golpeaban, los arrestaban para que no entraran a la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que mientras eso está pasando ahí, la voz se ha ido corriendo en otras partes de Alemania Oriental. Y ahora hay montones de iglesias que los lunes
se reúnen para orar por la libertad de esa parte de Alemania que era comunista y soviética. En un momento dado se dice que había cerca de 1 millón de personas clamando y suplicando a Dios por la libertad de Alemania. Para el año 1989, hermano, un grupo enorme se apostó cerca de la iglesia de Leipzig. Allí estaba todo el ejército preparado con sus armas para sofocar una revuelta. Pero ellos traían cartelones gigantescos que decían: amamos la libertad y la paz, no somos un pueblo violento, somos pacíficos. Y cuando aquel enorme ejército de cristianos comenzaron a marchar rumbo al muro de Berlín, los soldados que estaban allí tenían la orden de atacar, tenían la orden de disparar, de sofocar cualquier revuelta. Pero él, al ver esa masa de gente tan y tan grande, los soldados bajaron las armas y dejaron que la gente hiciera lo que quisiera. Y la gente comenzaron a llegar al muro. Y comenzaron a llegar con marrones. Y comenzaron a llegar con martillos. Y llegaron con cinceles. Y comenzaron a destrozar el muro de Berlín. Esta obra del pastor Christian Führer, que tuvo la iniciativa de orar por esa situación, provocó que 1 millón de personas clamaran al cielo por la libertad de la Alemania Oriental, y la Alemania Oriental pudo reunificarse gracias a esto con la Alemania Occidental. 2 días después, el primer ministro de la parte occidental soviética comunista tuvo que renunciar y Alemania volvió a ser una Alemania democrática. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Un soldado alemán, una cadena de televisión lo entrevistó y el soldado dijo: nosotros estábamos preparados para tumultos, estábamos preparados para agresiones, estábamos preparados para peleas, pero no estábamos preparados para un pueblo en oración. Y esa fue la clave de la victoria de la Alemania Oriental. Posteriormente a esto, siguieron pasando un montón de sucesos y el comunismo soviético se hizo pedazos y se fracturó, pasando otras cosas más de carácter político, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hermano, imagínese usted, nuestra iglesia tiene más de 20 millones de personas, de feligreses, y se cree que con los que son amigos y que nos visitan, puede haber cerca de 30 millones de adventistas en todo el globo terráqueo. Imagínense 30 millones de adventistas del séptimo día, todos orando unánimes como los apóstoles, porque Dios comience a derribar no el muro de Berlín, sino el muro de la fornicación, sino el muro del adulterio, el muro de la mentira, el muro de los placeres indebidos, el muro del amor por las cosas de este mundo y de la vanidad, el muro de las modas indecentes, el muro de las conversaciones malsanas, orando porque caiga el muro de la apatía espiritual, orando porque caiga el muro del descuido de la santa palabra de Dios, orando para que caiga el muro del descuido de la oración profunda y sincera, orando porque caiga el muro del descuido del espíritu de profecía, orando porque caiga el muro del descuido de la misión que Dios nos dio. Imagínense 30 millones orando porque caiga el muro del descuido del amor por el regreso del Señor. Imagínense lo que pasaría en este mundo. La iglesia se convertiría en una llamarada poderosa de fuego que iluminaría los lugares más remotos del planeta. La verdad resplandecería en todo su esplendor y aceleraríamos el cumplimiento de la profecía cumbre, que es la profecía que nos dice que Cristo Jesús viene a buscar a su iglesia. Pero te quiero decir algo. En la matutina Dios nos cuida, año 91. La matutina de abril 12 de ese año.
hay una oración que a mí me impactó, la tengo subrayadita. Allí dice, nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. Señor, necesitamos un reavivamiento, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Las oraciones lánguidas no van a recibir ninguna respuesta del cielo. Esas oraciones que hacemos después que estamos todo un día de trabajo y después nos envolvemos a ver televisión y estamos 2 horas en Facebook y otra hora más viendo YouTube y viendo aquello y lo otro y nos arrodillamos a las 10:30, a las 11 de la noche al lado de la cama, allí tratamos de orar, nos dormimos y despertamos. Esas oraciones, mi hermano, esas oraciones, cuando tratan de subir para el cielo, se enredan en el abanico de techo y salen disparadas por la ventana y caen en el patio, no llegan a ningún lugar. Porque las oraciones lánguidas y sin fervor no tendrán respuesta del cielo. Nosotros tenemos que ser bien astutos, mi hermano. Tenemos que ser un pueblo bien astuto. Hoy estamos reunidos aquí estudiando la palabra de Dios. Pero mire, en el libro Testimonios para la Iglesia, Testimonios para los ministros, Testimonios para los ministros, página 475, Testimonios para los ministros, página 475, hay una cita que a mí me impacta y la comparto contigo parafraseada, la voy a parafrasear. La sierva de Dios tuvo la oportunidad de ver en visión una congregación. La congregación estaba dirigida por el enemigo de las almas. Eran ángeles caídos. Y allí estaba Satanás. Y tenía un libro en su mano. Y le decía a los demonios, mire, si el pueblo lee y cree estas admoniciones, tenemos poca esperanza de vencerlo. Tenemos que buscar la manera de distraerlos para que no le den importancia a este libro. Entonces los aseguraremos en nuestra fila. Esas son palabras mayores. El enemigo no quiere que estudiemos la Biblia. Y mucho menos quiere que estudiemos el espíritu de profecía. Si yo no tengo deseo de leer la Biblia y el espíritu de profecía, entonces el enemigo está saliéndose con la suya. Tenemos que ser cuidadosos en esta hora postrera y final que nos ha tocado vivir. Mire, la profecía del reavivamiento se va a cumplir con tonis rosado o sin tonis rosado. Si yo hago lo que me corresponde y yo me pongo en las manos del Señor, yo voy a ser partícipe de esa profecía. Voy a estar lleno del Espíritu. Pero si yo me vuelvo un descuidado, como quiera, va a haber gente que va a estar llena del Espíritu y van a ser tocados y van a prepararse y van a hacer la obra y van a ir con Cristo a los cielos. De hecho, con esto termino. Apocalipsis 18, capítulo 1, nos muestra el cumplimiento de Joel 2, 23 y 28, que fue las citas que leímos al principio del derramamiento de la lluvia temprana y tardía. Hablando de la lluvia tardía, de lo que pasa al final, dice Apocalipsis 18:1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El ángel se refiere a la iglesia. Gran poder porque está llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, en la matutina Maranata nos da una pequeña explicación de Apocalipsis 18:1. Dice, hablando de aquellos que buscaron el reavivamiento, y yo espero que todos los que estamos aquí presentes y los que están a través de las redes, estemos aquí. Dice allí, el Espíritu bendecirá a los instrumentos humanos consagrados, y estos abrirán sus labios, llenando la tierra del conocimiento de Dios y con su insuperable gloria, como las aguas cubren el mar. Ese es el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2. Va a haber un pueblo lleno del Espíritu Santo. Va a haber un pueblo que le va a entregar el corazón a nuestro Señor Jesús.
Va a haber un pueblo que va a permitir limpieza total de todo aquello que nos separa del cielo. Va a haber un pueblo lleno del Espíritu Santo, donde van a germinar sus frutos allí de una manera abundante, que va a ser una gran obra y va a poder tener el privilegio de, cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Ojalá, mi hermano, que tú y yo podamos participar de esa escena maravillosa que va a ocurrir, porque ya está profetizada. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén. En estos momentos, como hemos llevado por costumbre, ¿verdad? Por casi un año, vamos a estar leyendo la lista de personas que han estado con nosotros y pidiendo oración a través de las redes sociales. Comenzamos la lista con Miguel Maisonet, Daniel Santiago, Olga y Pepe por salud, Lola Villanueva, Evelyn Nieves, Willy Villanueva, Maribel Hernández, Miguel Nieves, Carlos Cordero, Brenda Santiago, Brenda Colón, Ismael Pérez, Reina y familia desde Bolivia, Franci González desde el Ecuador, Edna Ríos, Lizzy Esteves, Diana García, Héctor desde República Dominicana, Héctor Matos desde República Dominicana, Waldemar y María, Cruz Esteves, Mimi García y familia, Edith Acosta, familia Román Letriz, Micael González, Yoli Rivera, Freddy Soto, Carlos Fuentes, Guadalupe Juárez desde México, Nilda Nieves, Federico Prats, Mabel Hilerio, Elizabeth Acevedo, Beba Javier, Rosita Javier, David Chila desde Ecuador, Aida Pérez, Gladys Romero, Diva Rivera, Marisol Valentín, Gerber Guzmán, María Jaime, José Rosado, Iliana Morales, Raúl Colón, Sandra Torres, Wanda Ivette, Enid Vélez, Mari Cabrera, pidiendo por paz, misericordia y salud, Jorge Maisonet, Sonia Ríos, Seri Rivera, Enoc Martínez, Efrén Hernández desde Ecuador, Heidi Sánchez de México, Lisette Barreto, Adriana María de Colombia, Helen Bailey, Carmen Esteves, José González, que pide oración por su mamá y su tío que están hospitalizados, Aida Acosta, Clara Lequec del Perú, Carlos Ríos, Yadira Javier, Novis Alarcón, Irelis Ruiz, Aleida Ríos, Marcelo Cruz, Iris Medina, Gladys Dumont, Miguel González, Marín Escobar desde Colombia, Jorge Vale, Magda Soto, Obed Cajigas, Ana Aleida, Alfredo Valentín e Iván Díaz. Estos son los nombres que han estado con nosotros y han pedido oración. Así que, hermano Josado, tenga una oración por esta lista y así culminamos entonces el culto en esta mañana. Bien, les invito a ponernos de pie para tener la oración final. Querido Dios y Padre bueno que estás en el cielo, en el lugar santísimo de tu morada, alabamos y glorificamos tu santo nombre y te damos las gracias, nuestro Señor, porque tu palabra siempre es una lumbrera en nuestro camino. Te damos las gracias, oh Dios, por la luz que tú le das a tu pueblo para que sepamos cuál debe ser nuestra conducta en esta época final y postrera que nos ha tocado vivir. Te pedimos, Padre, que todos los hermanos aquí presentes y que han estado conectados a través de las redes sociales
todos podamos pasar por este proceso espiritual precioso de un reavivamiento y una reforma espiritual de tal manera que nuestros corazones se conviertan en altares donde se te rinda una constante adoración y donde se pueda reproducir perfectamente el carácter de Jesús. Oh Dios del cielo, tú escuchaste muy bien la lista de personas que pidieron por algunas necesidades particulares. Y tú sabes que hay gente de Centroamérica, Suramérica, del Caribe, aquí Puerto Rico. Oh Dios, todos aquellos que se han mencionado y aquellos que no se atrevieron a escribir o pedir, pero tú los conoces a todos, Padre. Te pedimos que tomes nota de las necesidades que tú ves en cada corazón y permitas, oh Dios del cielo, que esos almacenes de bendiciones que tú tienes cargados allá en las mansiones celestiales, se abran las compuertas y las bendiciones comiencen a fluir a raudales en torno a cada corazón y que cada hijo tuyo pueda ser bendecido abundantemente y que todos podamos dar gloria y honra porque tú siempre escuchas el clamor de tus hijos. Gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de adorarte en espíritu y verdad en esta mañana. Te rogamos que nos lleves a nuestros hogares, que nos dejes una tarde linda y feliz y una vida entera consagrada a ti. En tus manos nos ponemos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Reciban todos un abrazo lleno del amor de Jesús. Y que este sábado sea un sábado lindo y hermoso y que esta semana que comenzará a la puesta del sol sea la semana más linda que hayas tenido en tu vida. Que Dios te bendiga y acuérdense, oremos por ese reavivamiento.